Es un gusto volver a reunirnos vía Zoom en este momento y esperemos pronto poderlo hacer presencialmente, porque siempre, como dicen, falta el apapacho. Pero aprovechando la tecnología, podemos continuar nuestros negocios, nuestras operaciones, hasta donde es posible, y prácticamente la enseñanza que nos va a dejar, porque creo que esto ya llegó para quedarse, ¿verdad, abogado? Es el conocer la tecnología. Doy la bienvenida a quienes por primera vez se enlazan con nosotros. Para los que no nos conocen, me presento. Soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de GM Business Law Firm, firma especializada en impuestos con más de 30 años de experiencia en la materia. El día de hoy abordaremos un tema que, aunque novedoso en su planteamiento, es algo que todos en la vida alguna vez realizaremos algún acto de los que vamos a platicar ahorita. Un acto en el cual tiene consecuencias fiscales y que muchas veces la falta de previsión o el desconocimiento nos lleva a que cuando ya consideramos que teníamos una operación realizada, pues surgen diversos inconvenientes o cuestiones que no teníamos previstas. Nos referimos concretamente a actos y contratos de carácter civil y sus consecuencias fiscales. O sea, todos alguna vez en la vida hemos arrendado un inmueble, hemos comprado una casa, una oficina, y si no lo hemos hecho, lo vamos a hacer algún día. Aquí lo importante es que cuando la negociación se lleva a cabo, pues está la parte, en el caso de la generación de inmuebles, está la parte del que vende, la parte del que compra, muchas veces un asesor inmobiliario que trata de unir los intereses de ambas partes para que al final del día el vendedor considere que obtuvo una ganancia atractiva por la venta de su bien y el comprador considera que efectuó un pago justo. Todo esto nos lleva días y a veces semanas en realizarlo. Y de repente nos presentamos ya ante el notario para la ceremonia nupcial de la firma del contrato de compraventa. Y oh sorpresa, resulta que nos faltaba el tercero interesado, que en este caso es el fisco. Y el fisco resulta que nos va a cobrar impuestos al que vende, al que compra y también al que promovió la operación de compraventa. Entonces, ahí muchas veces se pierde el encanto porque de alguna manera es algo que no habíamos considerado. Este tema inmobiliario es muy amplio y sin embargo existen como tres aspectos que sobresalen de la operación normal inmobiliaria. Uno es la compraventa del inmueble, otro es la concesión del uso o goce del inmueble, que es el caso que conocemos comúnmente como arrendamiento, y otro tema que va muy relacionado son los créditos hipotecarios. Entonces, dentro de estos aspectos que tienen un feeling muy especial en la materia tributaria, para eso hemos invitado especialmente al licenciado Humberto Pasos. Álvaro, perdón. Disculpa. Humberto Pasos. El licenciado Humberto Pasos es un brillante abogado civilista. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, tiene especialidad en Derecho Civil por la misma universidad, tiene especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México y además tiene maestría en Derecho Civil por la Universidad de La Salle. El licenciado Pasos actualmente es socio de la firma Bufete Jurídico Pasos Chávez Sociedad Civil. Bienvenido, licenciado Pasos. Le agradezco la participación que tendrá con nosotros. Creemos que es un tema muy importante para la actividad diaria que realizamos, económica y a veces el patrimonio familiar, y que de alguna manera los efectos que pudiera tener en materia fiscal nos repercuten económicamente de forma muy importante. Definitivamente, Pedro, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos fiscalistas, por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Efectivamente, como lo señala mi estimado Pedro, son puntos muy relevantes que se ven en la vida, el día a día jurídico,
elementos que tenemos que ir tomando. Quisiera, antes de iniciar con la presentación, hacer una reflexión, decir rápidamente unas palabras. Más vale prevenir que pagar más impuestos. Esa es una estrategia que el despacho, en este momento, nosotros, como civilistas, nos dimos cuenta de las necesidades que tienen nuestros clientes. Después de llevar controversias judiciales y celebrar operaciones, pues el cliente recibía todos los documentos, los oficios, la sentencia, pero nos quedábamos hasta ahí. Y resulta que más allá, el cliente después tenía otros problemas de carácter fiscal que nosotros podríamos ir previniendo desde un principio para poder avisarle, ¿no? Oye, el hecho de que tú tengas una sentencia va a tener consecuencias en el sentido de que vas a tener que pagar impuestos por la adquisición de un inmueble, impuestos sobre la renta por la misma adquisición. Entonces, ese es el sentido que en Pasos Chávez ahorita estamos dando. El aspecto fiscal dentro de las controversias civiles y la celebración de los actos civiles. Excelente, excelente, abogado. Pues, para iniciar el tema, a mí me gustaría como que nos dieras el marco fiscal de la compraventa, la adquisición y enajenación de inmuebles, y bueno, qué es el ingreso acumulable en esos casos, cuáles son las deducciones que proceden, en fin, un poquito que nos dieras el panorama. Claro, por supuesto, con mucho gusto. Bueno, es bien sabido que cuando nosotros tenemos una adquisición o una enajenación, vamos a tener que pagar el impuesto correspondiente, ello en virtud ya sea de que adquiramos un bien inmueble. Este bien inmueble representa una cantidad que representa un ingreso, el cual, al entrar dentro de nuestro patrimonio, tendrá como efecto ser un ingreso acumulable, el cual tendrá que pagar pues, el impuesto correspondiente. En este caso, estamos hablando de la adquisición del inmueble. Y por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que es cuando vamos a enajenar el inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros obtengamos una cantidad derivada de la compra del inmueble, de igual manera existe la obligación fiscal de pagar el impuesto sobre la renta. Más que nada, esto lo podemos ver en cuanto a las controversias judiciales que llevamos, por ejemplo, y más adelante ahorita lo voy a explicar, respecto de juicios de prescripción adquisitiva. ¿En qué consisten estos juicios? En la adquisición de derechos con el paso de tiempo respecto de ciertos inmuebles. Entonces, pues, si quieres, te hablo rápidamente de las deducciones que se manejan. Bueno, como lo señalaba, vamos a tener dos tipos de deducciones. El primero va a ser por la adquisición de inmuebles, entre las cuales, enseguida se las comento ahora, podemos deducir las contribuciones locales y federales, los demás gastos efectuados con motivos de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir. Esto es muy importante, pues, porque en los juicios que nosotros llevamos a cabo puede haber diversos gastos como pago de dictos, que son las publicaciones que se hacen en los periódicos, avalúos. Entonces es importante que el cliente sepa que cuando eroga estos gastos tiene la posibilidad final, pues, de devolver una deducción. Y otra fracción muy relevante son las comisiones y mediciones pagadas por el adquirente. Esta parte también es muy interesante, ya que nosotros como abogados, al generar nuestra factura, se puede meter como una deducción respecto del impuesto de la renta que se tenga que pagar, ya sea en la adquisición o en la enajenación. Es muy importante también hacer hincapié en esta parte, ya que solo se puede deducir una vez respecto del impuesto que se vaya a pagar. De igual manera, rápidamente te comento que en la enajenación de inmuebles también podemos, entre las cuestiones más importantes a deducir, los gastos notariales, impuestos y derechos por escrituras de adquisición y enajenación, y entre ellas también vamos a tener las comisiones y mediciones pagadas por el enajenante. Dentro de estas comisiones, nosotros como despacho podemos meter como deducción la comisión por la recuperación del bien inmueble. Excelente, excelente. O sea, entonces, adicionalmente al costo del bien, todos los gastos relacionados que acabo de comentar son perfectamente deducibles. Es correcto, y eso es bastante interesante para el cliente, porque en muchas ocasiones, pues nosotros como abogados civilistas cobrábamos nuestros honorarios, le entregábamos nuestra factura, pero no podíamos decirle que esa factura él la podía aprovechar para meterla como una deducción. Y muchas veces el cliente pues, se iba con su factura contento de que ya había recuperado su inmueble o tenía un nuevo inmueble, pero pues no aprovechaba precisamente esta situación. Y déjame hacer una pequeña acotación, es muy importante, por ejemplo, en los juicios por prescripción adquisitiva. Estos juicios es necesario pagar además el impuesto sobre adquisición de inmuebles aquí en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Y un requisito obligatorio que te pide el Registro Público de la Propiedad para poder inscribir esta sentencia por prescripción es que efectivamente hayas pagado ya ese impuesto sobre adquisición de inmuebles. Entonces nos pasó también que llevaban clientes ya con su sentencia listos para inscribirla en el Registro Público de la Propiedad y venía pues el golpe sustancioso de la cantidad por impuesto que se tenía que pagar.
Y ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta, pues bueno, que esta asesoría debe ser integral y desde un principio podemos dar la antesala de los gastos e impuestos que se tienen que pagar y así generar una mejor estrategia, no solo en el ámbito civil, sino también en el ámbito fiscal. Excelente, excelente. Hablaste de adquisición de inmueble por la vía judicial. ¿Qué es esto? Bueno, la adquisición de un bien inmueble por la vía judicial, conocida como la prescripción, puede ser adquisitiva, por buena fe o por mala fe, es la adquisición de los derechos de un inmueble por el paso del tiempo. Es importante señalar que muchas de estas controversias se dan en razón de que en su momento se llevó a cabo la operación, ya sea por medio de un contrato privado, pero en ese momento el contribuyente precisamente no tenía el dinero para pagar el impuesto, que representaba una cantidad relevante para poderlo materializar ante notario mediante escritura y posteriormente hacer el registro en el registro público, valga la redundancia. Entonces, la adquisición es si una persona posee un bien inmueble durante 5 años de buena fe, de manera pública. Esto quiere decir que la gente sepa, que tenga comprobantes de domicilio que llegan a su casa. Él podrá acreditar que él ha estado viviendo durante ese inmueble y, muy importante, con un título que justifique su propiedad. ¿Qué título puede ser este? En su caso, un contrato de compraventa privado que se haya celebrado en su momento, el cual se exhibirá ante el juez y él determinará pues, que ha operado precisamente la prescripción positiva de buena fe. ¿Cuál es la diferencia con la de mala fe? Muchas veces en la de mala fe sí se celebró el contrato, pero no se cumplieron las obligaciones ni se llevó a cabo el pago respectivo. Entonces, para la de mala fe, tiene que pasar el transcurso de 10 años para que pueda operar esta prescripción. Ah, ok. Correcto. Entonces, 5 años si estás en posesión pacífica y demuestras, ¿no? 10 años incluso de mala fe. Eso es muy importante. Aquí también es preciso hacer una acotación al señalar que, aunque sea de mala fe, debe de haber existido ese antecedente del título justificativo de propiedad, porque muchas veces creemos que por el simple hecho de entrar en la propiedad nada más, ya vamos a poder prescribir, pero eso no es cierto. Sí tiene que haber existido un título, que se haya cumplido o no, será otra cosa, pero lo que marca la legislación civil es que deben de haber pasado 10 años para que por mala fe y sin haber realizado los pagos que correspondían, uno pueda adquirir esa propiedad por prescripción. Sí. Es correcto. Okay. Entonces, obviamente entonces un invasor que llega y rompe las cerraduras de la casa, se mete y vive los 10 años, aún así no puede prescribir, porque no tiene ningún derecho. Claro, a menos que hiciera por ahí algún documento hechizo, lo cual pues se tendría que comprobar ya ante juzgado y serían los medios de prueba que se pondrían en disputa. Ah, ok. Entonces prácticamente, más bien estamos hablando de cuando por circunstancias X a lo cual el vendedor se murió y no alcanzaron a protocolizar por notario y cosas de ese tipo, ahí es donde opera estas figuras. Exactamente, sí. De hecho, la mayoría de los juicios por prescripción que hemos llevado en ese sentido precisamente fue que hubo un fallecimiento e inclusive pues ya quedó el contrato y deja un problema a la familia. Entonces ya con este contrato pues, lo que podemos hacer es presentarlo ante el juicio, además de todos los medios de prueba necesarios para que se acredite que efectivamente se ha estado en posesión del inmueble durante el tiempo que señala la ley y además de que se cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato. Ok, perfecto. Hablaste entonces de las deducciones que tiene derecho el enajenante. Es correcto. En el enajenante, ¿cómo se llama? ¿Y son todas o hay alguna beneficio fiscal por ahí adicional, algo que se puede aprovechar? Porque muchas veces, por más que le suma uno todos los gastos y pago de honorarios al abogado, a la corredora de inmuebles que nos asesoró, etcétera, pues todavía el impuesto queda muy alto, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil vender una propiedad y más cuando uno la quiere vender en un buen precio, obtener el ingreso justo que uno considera y más cuando uno ha estado invirtiendo. Ahorita que señalas, precisamente existe la exención, hay una exención establecida por la ley del impuesto sobre la renta, la cual consiste en que el propietario podrá exentar hasta 700,000 UDIs. Estas 700,000 UDIs pueden representar aproximadamente, dependiendo del valor de la UDI, hasta 4,500,000 pesos. Entonces, resulta muy interesante, ya que si al momento de hacerse la operación el inmueble tiene un valor de 10 millones de pesos, podemos hacer esta exención por 4,500,000 y sobre la diferencia será la base gravable para calcular el impuesto sobre la renta, al cual podemos aplicar las deducciones que pues anteriormente comentábamos. Entonces, estas 700,000 UDIs
son muy interesantes. Y también tuvimos varios casos en los que desafortunadamente no se pudieron aprovechar las 700.000 UDIs, porque podría ser que había varios copropietarios del inmueble, pero por alguna circunstancia, como el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta lo señala, debe de, igual estos propietarios o copropietarios, vivir en el inmueble y acreditar con un documento, ya sea con la credencial para votar, con algún recibo de teléfono o estados de cuenta financieros o de empresas de servicio como Palacio de Hierro. Con eso el copropietario y el propietario tienen que acreditar que efectivamente reciben esas comprobantes de domicilio en su hogar, y esto será lo que haga válido que se pueda tener esa exención. Entonces teníamos que solo un propietario tenía eso, y como bien decías en un principio, ya que llegabas con el notario para hacer el arreglo nupcial y poder vender el inmueble, pues ya no estaban en tiempo para poder de alguna manera solicitar que los comprobantes fiscales llegaran aquí. Y lo peor es que ellos realmente habitaban el inmueble cumpliendo la norma. Estos formales no lograron tener esa exención. Muy interesante. Sí. Entonces, los 700.000 UDIs se dividen entre los copropietarios. No, son 3 copropietarios, pues será 700.000 por los 3 copropietarios, por lo cual es importante siempre tener el antecedente de que si son copropietarios y habitan el inmueble y además reciben en su domicilio los comprobantes correspondientes para poder acreditar, pues lo podrán realizar. También es muy importante señalar que efectivamente existe un tope en este tipo de exenciones, los cuales están limitados a que se haga una operación durante 3 años. ¿Por qué? Porque yo puedo vender este inmueble en este año, quiero vender el inmueble y volver a echar las 700.000 no hasta el 22. Con 3 años para que se pueda dar este beneficio, y el notario tiene la obligación de dar aviso al SAT respecto de cuando se haga la operación que se está haciendo de esta exención para que quede el antecedente. Aquí es interesante porque son 3 años los que tienes para poder utilizar esta exención, pero el aviso al SAT es que se está haciendo el uso de esta exención para que quede esta exención, pero el aviso al SAT debe ser por 5. O sea, el que está interesado un poco más de tiempo para saber cuántas veces estás aprovechando dichas exenciones. Ok, entonces, por lo que entiendo, deduzco, entonces lo que está la autoridad es el hecho de que se realicen como acto de comercio, ya es correcto, como un negocio. Es económicamente para el uso de casalización, para el uso familiar, no para generar un ingreso por comercio. Entonces, prácticamente en el tema de la compraventa de inmuebles, nuestra deducción son los de abogado, de corredor público, de corredor inmobiliario, de evaluador, títulos, juicio, todos los gastos conforme a la ley, pues los podemos meter como deducción para disminuir la base gravable. Perfecto. Eso adicional a los 700.000 UDIs. Exactamente, okay. Exactamente. Bueno, ya es un poco mejor. Sí, precisamente, y eso es lo que comentamos, o sea, teniendo desde un principio una buena estrategia y dándole a conocer al cliente, ok, tú quieres recuperar este inmueble, es bueno decirte desde este momento que pues si que vayas teniendo las constancias necesarias para que pues acredites el tiempo que viviste en el inmueble y puedas aprovechar estas exenciones, y además nosotros te señalamos que todos los gastos que hagas dentro del juicio, por edictos, por peritos o por todo lo demás que corresponda, los podrás utilizar como deducción y de esa manera obtener este beneficio fiscal. No, excelente, excelente, muy, muy interesante. Oye, y si continuamos con otro tema relacionado también con la parte inmobiliaria, que es el arrendamiento. En el arrendamiento, bueno, la ley le llama concesión de uso o goce de bienes inmuebles, que para términos prácticos es el arrendamiento. Ahí, ¿cuál es el régimen fiscal? Sí, claro, el régimen fiscal del arrendamiento, de igual manera, al tú obtener una renta mensual, es considerado como un ingreso que será acumulable, por el cual tenemos que pagar el impuesto sobre la renta. Ajá. O sea, el arrendador acumula el importe de la renta, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Y tiene alguna deducción o sí, sobre todo el impuesto? ¿Cómo funciona ahí?
Este tema es bastante interesante, ya que en cuestión de deducciones, la ley de impuestos sobre la renta maneja dos esquemas. El primer esquema viene señalado en el artículo 115, el cual consta de 6 distintas fracciones. Entre ellas, pues tenemos, por ejemplo, los pagos efectuados por el impuesto predial, los gastos de mantenimiento, los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra de dicho inmueble, los salarios, el importe de las primas de seguro en caso de que tengas tu inmueble asegurado, porque pues, sabiendo en la Ciudad de México que pueden pasar tantas cosas, es fundamental. Y uno muy importante, que lo voy a dejar para después, las inversiones en construcciones, incluyendo las adiciones y mejoras. Este sería el primer esquema. Puede resultar un poco más complicado para el contribuyente porque son varias cuestiones las que tienes que ir revisando para poder saber cuál va a ser la deducción final respecto del impuesto que tienes a cargo. Hay otro esquema que se encuentra reglamentado, el cual señala en el mismo artículo que podrás tener la deducción hasta por el 35% del ingreso que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad nos está señalando, tratando de ver cada una de las deducciones, te damos la concesión de que tengas el 35% respecto del ingreso por el arrendamiento y de manera directa no te preocupes, no te hagas bolas y con eso tú puedes hacer la deducción. Pero es muy importante y algo que hemos aprendido en la práctica, siempre es recomendable hacer los dos ejercicios porque definitivamente va a haber alguna deducción que pueda ser más conveniente. Aquí me quiero remitir nuevamente al artículo 115, que hablaba de las diferentes deducciones. Tenemos una deducción muy importante, es que se refiere a las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. El código señala que puede ser considerada como una deducción por inversión el precio que tú hayas pagado por la adquisición del inmueble, así como los gastos notariales y demás gastos. Es interesante esto porque es muy relacionado y similar con lo que veíamos en la parte anterior. Pero también hay que señalar que se establecen topes para hacer estas deducciones y en cuestiones de construcciones que no sean bienes históricos, sino departamentos, nos permite hasta un 5% máximo mensual durante el ejercicio para hacer esta deducción respecto del ingreso que se tiene que pagar el impuesto correspondiente. Entonces, nuevamente aquí tenemos dos esquemas, pero lo recomendable es, pues sí, vale la pena hacer el ejercicio con todas las fracciones, acumular, sumar y ver cuál es la reducción que puede ser más conveniente para el contribuyente. Oye, Álvaro, entonces aquí es uno u otro, no es que... Exactamente. No es el 35 más las deducciones. No. Sí, una maravilla, pero no. Sí, okay. Exactamente. Entonces, prácticamente, como tú bien comentas, el ejercicio que hay que hacer, volvemos a lo que tú comentaste en un principio, hay que prever. Entonces, desde el momento en que adquieres un inmueble que vas a arrendar, ir reuniendo todos tus documentos de los gastos que señalaste tú, sí, para efectos de que puedan ser deducibles en su momento. Sí, y eso es muy común que cuando vamos a poner en arrendamiento un inmueble, si no tenemos la asesoría correcta, pues estamos perdiendo una gran oportunidad. Digo, y hay mucha gente, porque esta parte del impuesto por el arrendamiento tampoco tiene toda la vida, es algo ciertamente novedoso, y hay mucha gente que sigue recibiendo el dinero y no sabe que tiene que pagar un impuesto, lo cual, pues, en primer lugar, es bastante peligroso, ¿no? Y más ahorita como están las cosas. Y en segundo lugar, pues bueno, se tiene que pagar el impuesto, pero tenemos muchos beneficios de los cuales muchas veces no conocemos, pero ahí están. Y el problema es que los tenemos que utilizar para poder hacer beneficioso el pago del arrendamiento y además hacerlo en apego a las disposiciones fiscales. Correcto. En el caso de una persona que tenga varios inmuebles y los rente, ¿existe alguna forma de acumular los ingresos y demás para efectos de las deducciones, o cada inmueble tiene su gasto por separado? Deducción, sí, tendremos que revisar, me parece que se puede acumular, pero también va a estar a un tope. Entonces, dependerá de cada inmueble y de las deducciones propias que haya realizado respecto para obtener ese inmueble. En ese caso, pues tendríamos que ver también. Ok, del caso concreto, ¿no? Es correcto, sí. Okay. Sí, para analizarlo bien y poder saber cuál es el tope de las deducciones. Oye, ¿y el caso del arrendatario cómo está en materia fiscal? El caso del arrendatario... ¿Deduce, no deduce? ¿Cómo? No, bueno, que yo tenga conocimiento del arrendatario, pues lo que va a hacer es pagar esta renta hacia el arrendador y, bueno, tendríamos que ver, depende del carácter de la renta que se vaya a llevar a cabo, porque no es lo mismo una renta por carácter
habitacional a una renta, en este caso, que sea para uso de empresas o uso de comercios, las cuales pues, se tendrá que expedir la correspondiente factura con el IVA y ella podrá hacer el enfrentamiento. Exactamente. Okay, perfecto. Exactamente. Perfecto. Yo quisiera tocar un tema muy álgido ahorita que nos tiene a todos los mexicanos con los pelos de punta. No sé qué nos pudieras comentar al respecto de la iniciativa que está promoviendo, creo que son 2 diputadas de Morena, respecto de una ley que aparentemente ya está tan trillado el tema que no sabemos si cualquier persona puede llegar a tu casa y ocupar un cuarto que está desocupado, si vas y rentas, pagas el primer mes y después ya no pagas, ya resulta que ya te quedaste a vivir ahí siempre. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de esa iniciativa? La verdad es que es un tema pues, muy interesante, pero al mismo tiempo peligroso. En primer plano, pues tengo mis dudas respecto de que la iniciativa pueda proceder, pero sí maneja muchos beneficios de aspecto social, así lo señalan en la iniciativa, respecto del derecho a la vivienda como derecho humano que tiene cualquier persona al llevar a cabo un contrato de arrendamiento. Es interesante porque refiere que deberá ser obligatorio que dicho contrato se encuentre por escrito y en caso de que no esté por escrito, de que haya sido un acuerdo de manera oral, pues sus efectos serán materializados hasta que se lleve el contrato y esto también nos atrasaría en una situación, en una controversia en juzgados. Ese es un punto importante. El siguiente punto es, pues bueno, la parte de ahorita del coronavirus, y no solo por el coronavirus, por cualquier afectación, ya sea de carácter social o política, que ponga al Estado en jaque, como ahorita se encuentre, pues el arrendador tendrá la obligación de escuchar al arrendatario respecto de las negociaciones. Que eso tampoco no es nada novedoso, porque ahorita lo estamos viendo todos en lo que está sucediendo, pues precisamente a todos nos está afectando por igual y tenemos que llevar a cabo estas negociaciones. Entonces eso es un poco el impulso. Otra parte muy interesante de la iniciativa es que está señalando que el arrendamiento será obligatorio por 3 años. Como bien sabemos ahorita se encuentra reglamentado que será por 1 año en materia de habitación para familias. Y aquí hay una parte interesante que haciendo el análisis para esta conferencia, la ley del impuesto sobre la renta señala en su artículo 93, fracción 18, que establece como ingreso exento el pago de dicho impuesto en el supuesto de que provenga de contratos de arrendamiento prorrogados por disposición de la ley. Entonces, dentro de lo malo que podríamos establecer en caso de que se diera esta legislación efectivamente, ya estamos encontrando un primer beneficio en el cual, pues si la ley me está señalando que existe una exención por prórroga por Ministerio de Ley respecto a un arrendamiento, actualmente el arrendamiento es por 1 año. Entonces, para los contratos que hayan sido celebrados por 1 año y entre en vigencia esta ley, pues el contribuyente podría decir, respecto de los 2 siguientes años, ya que ahora estamos obligados a que sean 3, pues tengo una exención en el pago del impuesto correspondiente. Claro, habría que verlo porque pues también será una postura que en su momento el SAT... No se recuerda. Y yo creo que cuando prepararon esta iniciativa, pues no sé si habrán tenido conciencia de lo que establecía la ley de impuestos sobre la renta o no, pero al final es un beneficio que podemos rescatar en ese sentido respecto de esta nueva iniciativa de la modificación. Mira, yo he escuchado, bueno, sobre todo los notarios, bueno, todo el mundo, ¿no? Anda un poquito estresado por ese tema, porque normalmente, bueno, ahorita esa iniciativa es para la Ciudad de México, pero ya sabemos por experiencia que el laboratorio es la Ciudad de México. Cuando pasa algo aquí, inmediatamente se replica en todo el país, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, el tema es que empiezan como una iniciativa así, como que quieren promoverla, pero no muy fuerte, y cuando nos damos cuenta, viene un periodo extraordinario o una paso, como le llaman, y en el Congreso ya se aprobó, ¿no? Entonces, aquí sí, el tema muy álgido, vamos a decirlo así, para efectos de los arrendadores, es el tema de que en el momento que pase lo que está pasando ahorita, la pandemia, tenga derecho el arrendatario a no pagar la renta durante el tiempo que dure o no sé, ¿sí? Entonces, actualmente yo, de la experiencia que tengo, ha habido negociaciones, por ejemplo, en edificios de oficinas en las cuales los empleados están trabajando desde su home office, ¿sí?
prácticamente la oficina está vacía y bueno, pues se negocia con el arrendador, oye, no me cobres todo, o dame 2 meses sin pagarte porque todo no la puedo usar. Sí, claro. Pero también tenemos que tener en cuenta que el arrendador tampoco es el malo de la película. El arrendador tiene que pagar el impuesto predial, tiene que pagar los gastos de mantenimiento del inmueble, en fin, ¿no? Entonces, en este momento esta negociación ha sido como entre partes, pues. Sí, sí, definitivamente ahí se trata de un ganar-ganar, no tenemos otra opción. Igual, como bien lo comentas, pues el arrendador al final va a sufrir de este golpe económico. Y también interesante ahorita que señalabas respecto de la iniciativa, tendremos que analizar la parte de la retroactividad de la ley en caso de que aplique o no para los contratos que hubieran sido celebrados con anterioridad a que entre en vigencia esta iniciativa. Y sí, efectivamente, es bien implícito un poco de lo que se hace actualmente, aunque no se encuentre regulado, pues siempre vamos a tener la necesidad de negociar. Y no solo en un caso de una pandemia como la que está pasando, sino también a veces la persona puede tener una afectación en su trabajo, en sus ingresos, y es necesario llegar a este tipo de negociaciones. Excelente, excelente. Bueno, pues esperemos que no nos den una sorpresa en ese sentido, pero por lo pronto ya sabemos que casi no pasa. Algo se está tramando, ¿no? Sí, caray. Bien. Pasando a otro tema, el tema de los créditos hipotecarios. Pues sabemos que normalmente, bueno, salvo que sea alguien muy pudiente en el cual pueda efectuar sus compras de contado, normalmente los inmuebles, las casas, habitaciones sobre todo, se adquieren con créditos hipotecarios, ¿sí? Hay créditos hipotecarios de Infonavit, que son sociales, hay créditos bancarios, etcétera. ¿Cuál sería el régimen fiscal en este caso? Sí, bueno, aquí también es muy interesante esta parte por los créditos hipotecarios, ya que también vamos a tener deducciones que se paguen dentro del ejercicio. Entonces, una polémica, y me pareció muy interesante hacer el estudio respecto a efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de inmuebles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el comprador solicita un crédito hipotecario, pues bueno, existen estas deducciones establecidas, pues, los intereses. Hay que poner el antecedente porque hubo una reforma en el año 2014, la cual establecía un mayor monto por el cual se podían hacer estas deducciones, y en 2014 precisamente se reforma el artículo, quedando como el artículo 151, el cual se los voy a leer rápidamente para que podamos entender bien de qué trata. Los intereses reales, las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual podrán hacer además las deducciones autorizadas en el capítulo de la ley que corresponde. Las siguientes deducciones. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de las 750,000 unidades de inversión. Aquí parece ser que en la ley le gusta mucho el número de los 700,000, ¿Sí, pero aquí son un poco menos, 750,000 unidades de inversión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Este va a ser el límite establecido para que se pueda considerar la deducción del interés. ¿Qué te comentaba anteriormente? Que anterior a la reforma de 2014, la deducción estaba establecida hasta, por aquí lo tengo, 1.500.000 unidades de inversión. Disculpen, es que lo estaba checando aquí. Antes teníamos hasta 1.500.000 unidades de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que con la reforma funciona la mitad de la posibilidad de hacer una deducción respecto de los intereses por el pago de créditos hipotecarios. Derivado de esto, viene muy interesante, pues, algunos amparos, los cuales se señala la parte de que no está existiendo una proporcionalidad tributaria, una proporción en el pago de los impuestos, y al quitar esta deducción, pues es una afectación que está generando en el contribuyente, porque anteriormente había un tope, y actualmente, si ponemos en contexto las partes de la inflación y que los inmuebles pues, tienen un mayor precio de tiempo, resulta inverosímil que nos señalen el por qué tendría que ser una disminución de lo que podemos, de lo que la deducción.
Son interesantes los argumentos que señala en este caso el quejoso y el amparo pues llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí resulta en una tesis, que también es interesante eso porque no fue una jurisprudencia lo que dictó la Suprema Corte, dichos intereses extra no son considerados como deducciones estructurales. ¿A qué se refiere una deducción estructural? La deducción estructural va a ir encaminada a la vinculación de la generación de los ingresos, no tener un impacto en la utilidad por renta gravable. O sea, si tú estás pagando por $1.000.000 y estás pagando interés 20,000 pesos, al ocuparlo a 700,000 UDIs, por poner un ejemplo, nada más 1,000 pesos. Lo que dice la Corte es pues, de intereses, pero realmente las deducciones que tenemos es favor, no tenemos la obligación de por qué reconocerlas y por eso decidimos bajar prácticamente el 50% de 1,500,000 a 700,000 UDIs. Entonces, pues por supuesto, esto es algo que afecta en la adquisición de por medio de créditos hipotecarios. Realmente el interés es costo y no está sujeto a una negociación realmente. O sea, realmente es un, ¿cómo te diré? Mercado financiero. Entonces, ahí creo que sí, realmente el interés en la limitación, porque realmente el gasto total, por consecuencias, pues no se impacta inclusive entre pagando lo que funciona en el mercado financiero, ¿no? Es correcto, sí. Y aquí, pues bueno, la parte también importante de señalar es que al final es una tesis. Siempre se podrá seguir dando controversia respecto de este tema, pero muy probablemente pues, las tesis se van a ir reiterando hasta que se conforme la jurisprudencia y pues ya resulte un criterio obligatorio. Bueno, abogado, pues esperamos que cuando te contratemos ganes algunos en contra para que... Esperemos para ello. Para ir exactamente. Excelente. Y entonces el beneficio fiscal prácticamente, en el caso de créditos, es la deducción de intereses a media tabla, vamos a llamar así. Es correcto, sí. No completo, ¿sí? Es correcto. Esa es la deducción a la que tendríamos derecho, ¿no? Así es, okay, así perfecto. es. En la parte de créditos también, muchas veces se contrata a un gestor, a un promotor para que nos consiga el crédito que requerimos para la hipoteca. En ese caso, ¿esos gastos también estarían deducibles o no? Los gastos del promotor, del gestor, directamente con la financiera para poder, con el broker, ¿no? Exactamente. Pues sí, siempre que nos den la factura correspondiente, la vamos a poder meter como lo veíamos en la parte de adquisición de inmuebles, para todos los gastos que hayan sido involucrados con la adquisición del propio inmueble. Sí, efectivamente. Sí, entonces el crédito pues, es parte necesaria para efectuar la operación de compra del inmueble. Es correcto. Correcto, muy bien. Entonces, en créditos hipotecarios tenemos la parte, por ejemplo, de Infonavit, que de acuerdo a ciertas cotizaciones te da la oportunidad te da una parte del valor del inmueble, ¿no? Para adquirirlo. En esos casos que son aspectos más bien sociales, ¿no tiene algún beneficio adicional o son las mismas reglas como si fuera Bancomer, Banamex? Pues tendría que revisarlo, al parecer sí serían las mismas reglas que la parte con las instituciones financieras. Ah, ok, perfecto. Sí, perfecto, sí. Muy bien. Otro tema que también es muy importante es en el caso de créditos incobrables, que aunque me parece que nos salimos del tema, pero seguimos el mismo. En el caso de que tramitamos algún juicio por incumplimiento de un proveedor y demás, ese gasto que a la hora de la hora resulta que ya le ganamos el juicio al inquilino o al arrendador, en fin, según el caso, y resulta que no tiene bienes ni activos para podernos pagar, ¿qué tratamiento podemos marcar fiscalmente en esos casos? Sí, claro. Aquí es importante señalar que para que podamos dar el tratamiento, conforme al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es necesario que con quien hayamos contratado se dedique a actividades empresariales, o sea, que de servicios. No puede ser una persona con régimen que no tenga actividades empresariales para que podamos hacer la deducción correspondiente. Y bueno, existen dos tipos de deducciones aquí. El primero será para los contratos que hayan sido
pero para los créditos que hayan sido contratados por el público en general, el cual pues, podrán ser las instituciones financieras, las cuales ellos por eso pueden dictaminar de alguna manera estas cuentas incobrables. El único requisito es que haya pasado un año para que se pueda hacer la dictaminación correspondiente y enviar el informe al Servicio de Administración Tributaria para que tengan estas deducciones. Eso lo vamos a tener en un monto mínimo hasta de 2.606.000 pesos, lo cual no debe exceder en 30.000 unidades de inversión. ¿Qué pasa cuando estamos excediendo de estas 30.000 unidades de inversión, aunque puedan ser más de 2.600.000 pesos? En ese caso, en materia civil, lo que se tiene que hacer es iniciar la instancia judicial y al mismo tiempo se debe dar el aviso, en este caso al demandado, respecto de que se le acumulará este ingreso que tuvo al no haber cumplido con sus obligaciones. Eso es muy interesante porque, pues bueno, muchos clientes llegan con esa necesidad de, ¿sabes qué? Que mi proveedor me dejó, se fue, o quizá ya obtuvimos una sentencia favorable en donde se van a ejecutar bienes y pues los dilapidan o los mueven para que no podamos ejecutarlo, por lo cual casi no pasa en la actualidad. Pero tan siquiera de esta manera, número uno, vamos a poder realizar la deducción correspondiente por esa pérdida que estamos sufriendo, ya teniendo la sentencia definitiva donde podemos cuantificar pues, de cuánto se trata esta pérdida, además de tener como un adecuado soporte en caso de que el fisco nos diga, oye, hiciste esta pérdida, no hay ningún problema, tengo mi sentencia definitiva con el auto que señala que ha quedado firme, y en esa manera entonces podemos deducir esa cantidad y además, como forma de seleccionar o de perjudicar quizás al que nos ha provocado este daño, pues será por el SAT, porque el SAT en ese momento tendrá esta cantidad que dejó de cumplir con nosotros como un ingreso, porque al final es un ingreso, él no está respondiendo a una obligación que tenía contractualmente con nosotros, entonces se le acumula ese ingreso. Ahí ha habido mucha polémica, ya que las reglas misceláneas fiscales han establecido cómo se da este procedimiento para que se haga de manera correcta y se tenga también la deducción. Aquí hay que tener cuidado, porque si no se hace la deducción en los términos que la ley señala, así como las misceláneas, puede ser contraproducente y se nos puede acumular a nosotros, que estábamos pretendiendo realizar esa deducción, precisamente esa deducción que hicimos nos la acumulan como ingreso, y si pasa el tiempo, pues vendrán las actualizaciones y posteriormente multas y recargos. Entonces, sí es importante hacerlo conforme a las leyes, e inclusive hubo una parte donde la PRODECON tuvo participación porque no se entendía bien cómo se tenía que dar este aviso por escrito al contribuyente. Uno decía, bueno, si ya se está llevando a través del juicio, lo notifico personalmente o hago una jurisdicción voluntaria. ¿Cuál sería? Ya en la práctica, en el diario oficial de la Federación, en la sección de avisos, es donde vamos a encontrar todos los avisos que se les dan a los contribuyentes que por el hecho de no haber cumplido con su obligación, se les acumulará ese ingreso correspondiente, y de esta manera ya tenemos la legalidad y la formalidad requerida que pide el SAT para poder hacer el aviso. Así es como se hace en la práctica, no obstante la PRODECON pues emitió en su criterio, puede no ser obligatorio, que puede ser de distintas maneras el aviso por el escrito, quizás mediante un acta notarial, pero debe hacerse de esta manera. Este es en el caso para los juicios civiles. Hay también las deducciones por pérdidas, por caso fortuito o fuerza mayor. En este sentido, normalmente estamos hablando cuando hubo un acto criminal. Cuando, por ejemplo, hubo un acto de mala fe, el cual conllevó a que la empresa tuviera una pérdida. Para llevar esta deducción también es muy importante no simplemente iniciar la averiguación previa en el Ministerio Público, sino que necesita que haya un auto de erradicación por parte del juez penal. Ese es el requisito que nos solicita la ley correspondiente para que efectivamente a partir de ese momento podamos hacer esa deducción. Porque muchas veces lo que pasaba es que nada más presentando la investigación en el Ministerio Público, inmediatamente se procedía con la deducción, pero puede pasar lo mismo en el caso de que el SAT tenga conocimiento y diga, oye, ¿y dónde está el auto de erradicación del juez penal? Donde haya dado consignado la investigación del Ministerio Público, y si no la tenemos, pues corremos ese mismo riesgo de que se nos considere como ingreso a nosotros esa deducción que estamos pretendiendo. Entonces, al momento de hacer deducciones también es muy importante, digo, aquí está, tú eres el experto en esa parte, pues hacerla conforme a la ley y hacerla de una manera adecuada y tener los soportes necesarios, que también eso con el derecho civil tiene mucha relación, pues porque al final vamos a tener esos contratos
Y pues todo lo que hemos estado hablando en las conferencias anteriores para no caer en una simulación y no caer en una situación que quizás por el hecho de no haber llevado el orden correcto, después podamos tener una consecuencia gravísima. Entonces sí, prácticamente es en cuanto a esas deducciones. Entonces, concluyendo este tema, vamos a poder efectuar la deducción cuando tengamos una sentencia firme en materia civil, que ya no admita ni apelación, ni amparo, ni nada, que realmente ya no le pudiste cobrar, ya quedó totalmente judicialmente decretado, que ya no hay otra alternativa. Y en ese camino, a lo mejor nos va a llevar unos 2 años, no puedes efectuar la deducción, sino hasta que llegue la sentencia definitiva. Exacto, y es muy importante también aquí, la ley no lo señala, porque la ley nada más señala que se haya iniciado un juicio, pero no especifica que exista una sentencia firme. Aquí, ¿cuál es la recomendación pues, que hacemos? Vamos a esperarnos hasta la sentencia firme. ¿Por qué? Porque pues, al final es una constancia que tiene la fe de un juzgado, la cual pues con eso vamos a poder validar que se haga esta deducción. Además, también, ¿qué pasa si hacemos la deducción y después resulta que se dicta sentencia y sí podemos ejecutar y nosotros ya hicimos una deducción respecto de un ingreso, el cual vamos a poder recuperar posteriormente con intereses ordinarios, moratorios, gastos y costes judiciales? Entonces también podemos entrar en una contradicción respecto de la finalidad y el espíritu que nos da la posibilidad de hacer la deducción en caso de que tengamos una pérdida por irrecuperables. Correcto. Entonces, prácticamente podríamos ya como darle un enfoque a todo esto. Diríamos, en materia de inmobiliaria, vamos a llamar así, la enajenación de adquisición de inmuebles, que fue la primera parte que nos explicaste muy claramente, a mí me quedó muy claro, prácticamente sí tenemos derecho a deducciones, que aquí lo importante, igual que en el arrendamiento, es día a día ir juntando nuestros papelitos, nuestros recibos, nuestros documentos, y que estén requisitados correctamente, porque muchas veces las reparaciones contratas al maestro allá de la esquina y pues en lugar de la factura te da un recibito claro, que no reúne requisitos fiscales y bueno, a veces por ahorrarte el IVA o X cosa, lo aceptas y a la hora de venderlo o a la hora de declarar tu ingreso por arrendamiento, pues no tienes deducciones válidas, ¿no? Sí, eso es grave en materia fiscal y también en materia civil. Tanto se debe hacer en materia fiscal, por ejemplo, el otro día vino con nosotros un cliente para checar alguna cuestión de una herencia que tienen ahí, una controversia con un inmueble, y me decía, es que no es justo, me están diciendo que no estoy administrando adecuadamente la herencia, pero yo construí en el terreno donde se encuentra el predio que es de todos los herederos, yo construí e invertido dinero, y le pregunté, oye, ¿tienes todos esos comprobantes fiscales para poder ir con el juez y decirle, mira, de los 10 millones que vale el terreno, 4 yo invertí y por eso lo que los demás herederos están peleando que yo les tengo que pagar, pues no procede porque realmente yo invertí de mi patrimonio? Y me contesta, no, todo lo hice así, nunca guardé ninguna constancia, no tengo ninguna factura. Entonces, pues eso es gravísimo, porque él perdió toda la posibilidad. Igual lo que tendríamos que hacer es una pericial respecto de la construcción, el tiempo que lleva, pero pues eso es meternos en una circunstancia complicadísima y pues por eso siempre es bueno tener todos los comprobantes y las situaciones bien ordenadas como forma general. Perfecto. Oye Álvaro, pues mira, te agradecemos muchísimo tu exposición porque como comentamos en un principio, todos alguna vez en la vida vamos a ser arrendadores, inquilinos, vamos a comprar un inmueble, vamos a vender uno, sí, claro, en algún momento de nuestra existencia, ¿no? Esperemos nunca tengamos pérdidas, eso sí. Entonces, todos estos consejos que nos das pues son muy importantes para el momento en que nos paremos enfrente del sacerdote, que es el notario, nos haga retenciones justas y podamos salir con una utilidad en el caso del vendedor. Sí, claro. Atractiva. Y como bien lo señalas, o sea, inclusive cuando va uno con el notario siempre es bueno tener un abogado fiscalista, porque a veces los notarios también son seres humanos y puede haber un errorcito de cálculo o cualquier cuestión ahí, y más vale siempre estar ahí viendo y tener una doble opinión y tener una asesoría para poder protegernos en todo el campo. Somos como los doctores de las personas que están enfermas. Exacto. Para prevenir siempre es mejor. Perfecto. Jocelyn, ¿tendremos alguna pregunta?
Sí, por acá. Porque me está mandando acá. Ok. ¿Sí? Aquí Leonardo pregunta, en enajenación de un inmueble para exentar ISR, ¿sirve el recibo de luz y hasta qué monto de valor se acepta en jornada notarial? En jornada notarial tenemos que checarlo, ese dato no te lo puedo tener ahorita, mi estimado Leonardo, pero el recibo de luz sirve como comprobante para que puedas tener acceso a la exención. Ok. A ver, por acá el licenciado Campos nos pregunta que no le quedó muy claro lo de la copropiedad, la deducción. La parte de la exención, ¿no? Por las Sí. 700,000 UDIs. Claro, aquí es muy sencillo. Por ejemplo, tenemos un inmueble que vale 10 millones y yo soy el único propietario. Pues nada más voy a tener derecho a la exención por 700,000 UDIs. Pero imaginemos que tenemos un inmueble donde era familiar y está el papá, la mamá y el hijo, y ellos decidieron en su momento pues, poner el inmueble a nombre de ellos, lo cual también puede ser una estrategia. Y entonces, en ese momento, al ser ellos los tres copropietarios, respecto del mismo inmueble y al tener todos los comprobantes conforme a la ley que señalan que ellos habitan el inmueble, pues pueden hacer uso de estas exenciones. Justo así nos pasó con un juicio en materia reivindicatoria, que era que ahora sí que la mujer del abuelo, pues se murió el abuelo y se quiso quedar en la casa, y los nietos vivían en Estados Unidos. Y los nietos los dejó en el testamento como propietarios, y a la mamá de los nietos la dejó como usufructuaria del inmueble. Entonces, en escritura y registralmente, ellos estaban como propietarios, como usufructuaria. Inclusive como usufructuaria, también pudo hacer uso de las 700,000 UDIs. Entonces, ¿qué pasó? Que llevamos el juicio reivindicatorio para recuperar la posesión del inmueble, recuperamos la propiedad, se tomó posesión nuevamente de la propiedad y ellos pues vivían en Estados Unidos, entonces hicieron de esta manera. Afortunadamente ellos tenían comprobantes que llegaban a ese domicilio y con eso se pudo hacer la exención y pues fue una exención bastante interesante porque fueron pues 700,000 UDIs por 3. Muy bueno. Inclusive, bueno, perdón, si tenemos otra pregunta. Así es. Ángel Hernández pregunta respecto a la incobrabilidad, en el caso de ser un cliente en el extranjero, ¿cómo operaría el aviso para que pudiera acumular o solo será deducible en el juicio? Pues bueno, esa es una pregunta interesante. Tendríamos que ver si tiene algún tipo de sucursal. En caso de que no tuviera una sucursal, pues al final, como se dan los avisos en el diario oficial de la Federación, al ser un instrumento de publicación a nivel país, se tiene considerado pues, que las personas que tienen algún asunto dentro del país tienen obligación de estar revisando pues, si existe alguna situación jurídica o alguna notificación que se les haga a través del diario oficial. Muchas veces en las controversias civiles pasa que notificamos por edictos a los acreditados, pero pues, no ven el periódico, pero nosotros, y conforme a ley, se está haciendo esta publicación y de esta manera es que queda realizado en esa forma. Aquí habría un problema así, si en caso de que se hiciera la deducción después llegara el demandado y dijera, pues mira, te traigo mis comprobantes de que yo en ese tiempo estuve de viaje, aquí está mi boleto de avión de que estaba en Estados Unidos, y pues esa deducción que está realizando e ingreso que me está acumulando no sería válido porque el aviso no fue dado conforme a derecho, ya no me encontraba aquí, pero para eso necesitaría llegar con esos comprobantes, evidencias y pruebas de que él no se encontraba en el país y por tanto no pudo tener conocimiento respecto de esta notificación o aviso que se le está dando. Correcto, muy bien. ¿Qué posibilidades hay de que aprueben esa pésima iniciativa? Pues bueno, desgraciadamente para esa pregunta, ¿qué les puedo decir? Habrá todas las posibilidades. Yo creo que lo importante es estar preparados en caso de que la aprueben, inclusive preparar el amparo correspondiente y pues bueno, en caso de que pues, no funcione, pues ya sabemos por lo menos aquí podríamos pelear un beneficio de que si se hace por 3 años, pues conforme lo dice la ley, tendríamos los 2 que siguen. No tener, al hacerse la prórroga de este contrato por el Ministerio de Ley conforme a la nueva disposición, pues yo podría decir, pues, la ley del impuesto sobre la renta señala que a partir del segundo año por prórroga del Ministerio de la Ley,
tengo la exención de pagar el impuesto por el ingreso por arrendamiento. Entonces es cuestión, ¿no? O sea, distintas iniciativas se van a poder presentar en la mesa de Congreso. El punto es analizarlas. Precisamente ahorita los teléfonos nos ayudan mucho porque pues, a mí me llegó igual por el WhatsApp y entonces ya uno la puede leer y ir preparando, ir pensando por dónde. Entonces tenemos el tiempo de hacer la estrategia adecuada para poder afrontar bien. Así que como venga. Exactamente, exactamente. Okay. A ver, Jorge Humberto Pasos pregunta, en el tema de arrendamiento y ante la imposibilidad de ocupar el inmueble por disposición oficial, ¿el arrendatario puede solicitar la suspensión de pago o no se dan las condiciones para ello? Ok, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ante la imposibilidad de ocupar el inmueble por disposición oficial, ¿el arrendatario puede solicitar la suspensión de pago o no se dan las condiciones para ello? Sí, definitivamente sí se puede. Inclusive existen fundamentos en el Código de Procedimientos, los cuales señalan que por una situación a nivel Estado que estamos sufriendo, por alguna situación grave que pone en riesgo la economía, y al verse afectado pues, los ciudadanos y todas las relaciones contractuales que se han llevado celebrando, sí es posible. E inclusive, si no mal recuerdo, el artículo refiere que hasta en el primer mes no tiene por qué pagarse el arrendamiento. Pero como hablábamos hace rato, la ley puede ser muy rígida en ese estricto, pero pues al final lo que nos conviene, tanto el arrendador como el arrendatario, es llegar a una negociación correcta, en la que haya un ganar-ganar, porque nosotros queremos seguir arrendando ese inmueble y el arrendador quiere seguir teniendo una persona que le arriende el inmueble, porque son ingresos, es una manera de vivir o de tener tu comercio, el cual se puede. Pero sí, efectivamente se puede y existe disposición legal para poder proceder a ello. Perfecto, perfecto. Yo tengo otra acá. La contadora Hidalgo nos comenta que en la jornada notarial un monto de 1,5 millones entra a jornada notarial y estaría exento. Sí, efectivamente, en las jornadas notariales hay beneficios, hay mejores costos y en este caso puede haber una exención mayor. Y, pues bueno, también es importante tener presentes estas jornadas notariales y ver si de alguna manera se puede combinar o no, que probablemente no se pueda, pero son beneficios de los cuales tenemos que estar pendientes cuándo se dan, en qué fechas y acudir para sacar el provecho. Exactamente. Claro. Exactamente. Muy bien. Pues Álvaro, la verdad ha sido un gran gusto tenerte con nosotros en esta ocasión. Creo que hemos aprendido bastante y obviamente nos llevamos como una tarea para el día a día de tratar de tener nuestra documentación e información correcta para que en el momento en que vendamos, rentemos, etcétera, no tengamos la sorpresa de que todo es ingreso acumulable y no tenemos deducciones, etcétera, ¿no? No sé si quieres cerrar con alguna... Sí, pues más que nada agradecerte, mi estimado Pedro, por la invitación, agradecer a todos los invitados y las personas que están con nosotros. Es un placer y una pasión poder estar en el mundo del derecho. Yo, como civilista de larga carrera, tuve la idea de que quiero ser fiscalista y me acuerdo cuando entraba a las clases y no entendía de qué me hablaban, pero el chiste es poner atención, estudiar mucho y prácticamente dar este mensaje. Nosotros como bufete jurídico Pasos Chávez tenemos esa evolución, ese cambio en el cual buscamos brindar una asesoría integral, además del punto civil, poder apoyar a nuestros clientes para que puedan afrontar cuestiones fiscales. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muy bien. Es el licenciado Álvaro Rodrigo Pasos García, que por cierto olvidé comentar que tiene una cualidad muy de resaltar en materia de cultura, que es el piano. Es un dotado de virtudes aquí, el licenciado Pasos. Y bueno, próximamente a ver si nos invitas a un concierto. Sí, con mucho gusto. Okay. Para estudiar ahorita. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, felicidades, Roy, Álvaro, gracias, Pedro. Hasta luego, muchas gracias. Interesante.